no hay problema, al final de la clase, por las dudas que me olvide, hacémelo acordar, lo copio y lo pego acá en la sesión, no tengo inconveniente. Lo debo tener por ahí como para poder copiar acá en la compu. Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo ciclo lectivo, le llamo yo, de la asignatura Análisis Numérico y Cálculo Avanzado en esta modalidad no presencial. Nosotros pensábamos el año pasado que todo iba a quedar en un cuatrimestre, pero parece que no. Ahí está, ese es el link que lo han pasado. Cualquier consulta que ustedes deseen hacer, como verán, yo estoy atento al chat, así que pueden escribir ahí. Si es pertinente, la puedo responder en ese momento. Si no, les voy a decir, bueno, dame un momento, ya te lo respondo, y después, al final de esta exposición que yo voy a hacer, de esta presentación, la voy a responder. Como ustedes saben, y acá en la página también que tengo abierto de la facultad, la resolución del Honorable Consejo Directivo, la 2593/2020, hoy les decía a los chicos y chicas de la mañana y la tarde lo mismo, ha resuelto el dictado de clases y evaluaciones parciales en este primer cuatrimestre en forma virtual. Eso quiere decir que aún no sabemos qué va a ocurrir en la segunda mitad del año. Respondiendo a esa normativa, y ahora te respondo, Luana, a tu pregunta, es que nosotros vamos a dictar las clases por Zoom. Esta sesión de Zoom la publiqué el enlace en Autogestión y en Telegram, pero normalmente la vamos a ir cambiando, porque ya van a ver que enseguida, cuando les explique cómo va a funcionar la modalidad de la materia, no tiene mucho sentido hacerla recurrente y tener la misma sesión, entonces la voy generando cada vez que haga falta y que yo vaya a dar la clase, pero no se hagan problema porque siempre el día anterior la voy a publicar en Autogestión o en Telegram. Entonces, el horario de clases de inicio va a ser a las 20 horas y va a terminar a las 21:30 para este curso del 3 de 1. Los que me conocen saben que soy muy puntual. O sea, de no empezar puntualmente es porque me pasó algo o algo ocurrió, digamos, y esa es la razón por la cual no empiezo. Pero soy puntual para iniciar e intento ser puntual para terminar. Nosotros necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para poder desarrollar la asignatura porque es acotado. Y si bien los temas no son complejos, hay detalles que por ahí pueden resultar difíciles que ustedes solos puedan comprender o estudiar. Por eso yo les aconsejo asistir y participar en estas clases teóricas, porque me voy a esforzar por explicar cada concepto de forma sencilla y dar cualquier ejemplo que sea necesario como para que ustedes puedan entender y comprender adecuadamente el tema. Ahí voy a contestar a esa pregunta, a ese comentario que vos hace Facundo, y tal vez te sirva lo que voy a decir. Pero voy a tratar de ordenarme un poco porque no me quiero olvidar de nada. Tengo un checklist de cosas que quiero ir diciendo, y si se me mezcla todo, a lo mejor me olvido de algo. ¿Qué es lo que quiero decirles? Una cosa antes de eso es algo acerca de la grabación de la clase teórica. No se va a subir la grabación de la clase teórica y la experiencia del ciclo lectivo anterior dice que en realidad de esto se encargan ustedes. Aparentemente ustedes pueden grabar las clases, o sea, tienen un montón de artificios para hacerlo y la comparten entre ustedes. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué no la grabe usted y listo y la sube? Miren, permítanme explicarles y espero que me entiendan. Esta clase se repite 3 veces al día y un poco contesto a la pregunta que me hace Facundo. La repito 3 veces al día y es exactamente igual, con a lo mejor alguna diferencia, porque me preguntan algo que no me preguntaron a la tarde, pero si hay algo que considero que se dijo en alguna clase
que podría ser relevante para todos, yo lo voy a anunciar en el aula virtual como una novedad para que lo tengan todos presente, porque alguna pregunta puede decir, ah, esto es interesante y no lo dije a la mañana ni a la tarde, entonces lo publico como un mensaje aparte. Pero ¿qué pasa? Si yo repito esta clase, el objetivo de repetirla, digamos, es interactuar con ustedes y fomentar un ritmo de estudio y trabajo constante. Yo tuve el año pasado la experiencia de cursar una materia virtual también, de posgrado, en el que grababan la clase, y la clase se tardaba, también les voy a explicar por qué, en aparecer, y al final, como uno a la larga sabía que la clase estaba grabada, por ahí no hacía el suficiente esfuerzo por intentar seguirla. Pero si ustedes saben, más allá de que la puedan conseguir, de que la clase no está grabada, el esfuerzo por seguirla les va a redundar a ustedes en beneficio, porque van a ir entendiendo los temas, van a tratar de entender qué es lo que estoy explicando y no que por ahí ponen la clase y mientras está la clase están haciendo otra cosa o van y vienen, ese tipo de cosas, que bueno, que pasan en la virtualidad. Además, si esta clase la grabara, es como que sería muy ineficiente de mi parte volver a repetirla 3 veces. O sea, para eso doy la clase completa a la mañana, la grabo, y después a la tarde pongo la grabación, me tomo un mate y a la noche también. Entonces, un poco ese es, por un lado, una razón, y por el otro es porque soy bastante obsesivo. Y si yo subiese una clase por motu propio, es decir, que yo dijera, sí, les voy a subir la clase grabada, voy a tener que editarla, porque hay un montón de cosas que para que sea una clase grabada, hay comentarios que uno hace muy particulares del curso, o comentarios que a veces uno dice, bueno, esto lo voy a sacar porque no tiene nada que ver haber hablado de en ese momento que se me cayó el mate al suelo, cuando en realidad esta es una clase que es grabada, y si es grabada y está subida oficialmente por mí, no me gustaría que quedara esa parte en donde dije, pucha, se me cayó el mate al suelo. Entonces, todo ese tipo de cosas requieren esfuerzo, requieren trabajo, que no me parece que sea tan importante frente a las posibilidades que tienen ustedes, y que yo más bien podría invertir en prepararles otras actividades o acercarles más recursos que podrían ser mucho más interesantes que una clase grabada, que vuelvo a repetir, por lo que vi, no tienen ningún problema en conseguir. Así que les cuento esto para que después a lo largo del año no me pregunten si grabo las clases o me digan o me pregunten por qué no las grabo. Bueno, esa es la razón. Creo que para hacer algo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo prolijo, eso requiere de tiempo y no me parece que sea muy eficiente invertir el tiempo en eso cuando ustedes tienen recursos para conseguirlo. En relación a la pregunta también que me ha hecho Facundo, yo puedo decir lo mismo que les hice el ejemplo a la mañana y a la tarde. Estoy inscripto, por ejemplo, en el curso de la noche. ¿Puedo cursar a la tarde? Y sí, para asistir a clase no va a haber ningún problema. Mientras no se exceda el límite de sesión de 300 participantes, que si no van a quedar afuera, no le vamos a impedir que ustedes cursen, que escuchen la clase teórica en cualquiera de los 3 cursos, porque es la misma. Con palabra más, palabra menos, pero en general trato de repetirme a mí mismo para que sea clara, concreta y que sea lo suficientemente prolija como para que si estás cursando a la noche no tengas ni más ni menos información que si cursaras a la mañana. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, que para todos los fines administrativos y académicos, ustedes están anotados en un curso, y ese curso tiene un horario. Entonces, si necesitamos regirnos por un horario para poder tomar un examen o hacer algún tipo de actividad particular, entonces voy a necesitar que ustedes lo hagan en su propio curso. No podemos estar cambiándonos de curso de acuerdo a cómo me viene bien, porque entonces eso ya es un desorden, no sería justo, no sería imparcial. Entonces, para lo que refiere a actividades como parciales o lo que vaya a ocurrir de acá a fin de año, hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no sabemos cuáles son las decisiones que va a tomar
Secretaría Académica respecto al cursado, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que el curso en el que se inscribieron es el horario que tienen que respetar. Si ustedes saben que no van a poder respetar ese horario, yo les aconsejo entonces solicitar un cambio de comisión. Pero entiendo que por 2 parciales, que eventualmente 3, si tuvieran que rendir un recuperatorio, tengan que hacerlo en el año, creería que no tienen inconveniente ustedes en arbitrar los medios para poder contar con ese día, la fecha, la hora, para poder rendir, si tienen que rendir en algún horario, y pedir el día en el trabajo como lo hicimos todos cuando trabajábamos y estudiábamos. Así que tengan en cuenta ese tipo de cosas, porque no va a haber ningún problema para el cursado, pero para rendir examen van a tener que rendir en el curso en el que están inscritos. Los links de las otras reuniones los voy a estar subiendo la semana, ese día anterior, como les dije, por Telegram y por autogestión. Sí, exactamente. Publico un link para cada turno. Exactamente. No es el mismo para los 3, sino que es uno para cada uno. El tema es este, estos enlaces también tienen un límite de cantidad de gente que se suma a la sesión, porque si llegan a haber más de 300 van a quedar afuera. Entonces los separo en sesiones diferentes para que cada uno ingrese en su propio curso o, en su defecto, en otro, si es que ese día no puede escuchar la clase a la hora que le corresponde, digamos. Esa es la idea, de que estén separadas y que no se superpongan. Bueno, ahí pasaron en el chat la invitación a Telegram. La invitación a Telegram también está en autogestión. Yo, por lo menos por lo que vi, hay ya muchísimos que se suscribieron, más de 400 alumnos se han suscrito al canal de Telegram, entonces creo que no hay inconveniente, pero si alguno tiene inconveniente para suscribirse, avísenme. En ese canal de Telegram yo voy a poder publicar información que requiera una difusión inmediata. Qué sé yo, se me corta la luz, me quedo sin internet, tengo algún problema y una demora en el inicio de clase, yo le mando un mensajito a Telegram, les llega todo instantáneamente y saben qué es lo que está ocurriendo. Aunque en general esos eventos suelen ser poco probables. No tuve nunca el año pasado, bueno, sí, en análisis matemático tuve un inconveniente en un horario, pero se me cortó la luz en ese momento. Pero bueno, eso ocurrió una sola vez. Bueno, a continuación voy a presentar la asignatura, les voy a contar un poquito cuál es la modalidad de cursado y las condiciones para alcanzar los distintos estados académicos. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? No les pregunté eso al inicio. Perfecto, gracias. Bueno, para quienes no me conocen, ahora me presento formalmente. Mi nombre es Marcelo Arcidiácono y yo voy a estar a cargo de los teóricos de los 3 cursos. En realidad, soy el coordinador de esta cátedra y el adjunto de los 3 cursos. Por eso es que no hay ningún problema con la clase teórica y yo la voy a repetir. Las clases prácticas van a estar a cargo de las profesoras Rita Pérez y Vivian Coyola. Vivian Coyola en este curso, porque va a estar en el 3 de 1 y el 3 de 3, en el de la tarde y en el de la noche. Las clases teóricas y prácticas se van a dictar según necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los fundamentos teóricos de un tema se pueden exponer, por ejemplo, en 1 o 2 clases, y luego van a tener 1 o 2 clases de aplicación y resolución de problemas. No es que van a tener teórico práctico, salvo a lo mejor en algún caso excepcional, que teórico y práctico de un tema se dé todo junto, pero en general van a tener teoría, 1 o 2 clases, y práctica, 1 o 2 clases. Por lo tanto, para que ustedes se puedan organizar, ¿y a qué me refiero a organizar? Porque sería lo ideal, que ustedes digan, vamos a tener la clase práctica de lo que vimos en teoría la semana pasada. Está bueno saber eso para que le den una repasada al teórico y puedan aprovechar al máximo la clase práctica. Entonces, para que ustedes puedan hacer eso,
A eso me refiero de organizarse, no para que ustedes digan, no, yo voy al práctico y no voy al teórico, entonces está bueno saberlo porque entonces no voy al teórico. Eso no es organización, eso es ser chanta, digamos. Entonces, para que ustedes se puedan organizar y puedan aprovechar al máximo las clases, nosotros le vamos a estar diciendo qué tipo de clase viene el jueves siguiente, ¿tá? Si es teórica o práctica. Cada docente va a fijar un horario y una modalidad o una modalidad de consulta. Tendrán que después ver con la profesora Vivian Coyola cómo van a organizar ustedes las consultas del práctico, cómo ella se va a organizar con ustedes para darles asistencia. En el caso del teórico, quedan ya fijados dos horarios semanales, sin importar si hubo esa semana teórico o práctico. Si no hubo teórico, no importa, igual yo voy a dar clase de consulta. Son consultas teóricas. No hay problema si requieren algún empujoncito en el práctico, pero la idea es que más que nada sea consulta de el porqué, de cómo están funcionando las cosas, ese tipo de preguntas, digamos. Y esas clases de consulta teórica las voy a dar los jueves de 10 a 11 y de 16 a 17. ¿Por qué puse dos horarios? Para darle la posibilidad a que todos puedan aprovecharlas. A veces, cuando hay un solo horario y justo en ese momento trabajan, bueno, tienen este otro horario. Lamentablemente no puedo poner ya un tercer horario a la noche, por ejemplo, porque primero que no tiene ya mucho sentido poner tres horarios en un día, y segundo porque lamentablemente ya empiezo a carecer de tiempo. Por eso es que yo en este punto, dos cosas, o una cosa antes de lo que iba a decir. Esos horarios son fijos, esas sí son reuniones de Zoom recurrentes, o sea, es la misma sesión de Zoom que se repite todos los jueves. Una para el horario de 10 a 11 y otra de 16 a 17. Y esas reuniones están publicadas en el aula virtual en un apartadito donde dice foros de consulta, en un apartadito donde dice horarios de consulta del equipo docente. Ahí pueden encontrar el enlace y el ID clave de reunión para esas clases de consulta. En este punto yo quiero hacer una aclaración. A ver, para que nos podamos manejar con criterio, digamos. Esta no es la única materia que yo doy a lo largo de la semana. Tengo horarios ocupados, no solamente para preparar las clases, soy bastante obsesivo y yo vuelvo a revisar todo lo que hice el año pasado y veo si puedo mejorar algo, si le puedo cambiar algo, le puedo mostrar alguna cosa que sea interesante. Entonces, yo uso mucho tiempo para preparar las clases, uso tiempo para dar consultas, uso tiempo para preparar parciales en el aula virtual, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los únicos horarios de consulta que yo les puedo brindar a lo largo del dictado de la materia y antes de los parciales. En base a la experiencia del anterior ciclo lectivo, sobre todo de cara a los parciales, no puedo aumentar la cantidad de días de consulta y las horas de consulta. Sí, Tomás, ahí voy a comentar eso, pero la respuesta es sí, ya incluso está subido. Si yo les diera más horas de consulta, tendría que desatender otras actividades que incluso los involucran a ustedes mismos. Entonces, porque justo incluso antes de los parciales, que hay que armarlos, hay que resolverlos, revisarlos, y eso lleva mucho tiempo, es que les pido que aprovechen estas clases de consulta a lo largo del año, porque cuando estemos frente al parcial, me va a ser imposible, no difícil, imposible decir, bueno, no importa, les voy a dar una clase de consulta extra, porque no voy a tener tiempo físico para hacerlo. No, ante el parcial, esas noches incluso me acuesto muy, pero muy tarde para tratar de resolver y preparar esas cosas. Entonces, no puedo dar más horarios que eso, espero que lo entiendan y puedan aprovecharlo. Antes de comentar la forma de evaluar la materia, está bueno que haga una breve síntesis de qué es lo que nosotros esperamos que ustedes aprendan. Porque si está claro qué es lo que nosotros esperamos de ustedes, entonces va a estar mucho más claro qué es lo que vamos a evaluar.
Nosotros esperamos que ustedes desarrollen técnicas para la solución numérica de modelos matemáticos, porque en realidad hasta ahora han aprendido técnicas analíticas en materias como análisis matemático, álgebra o física. Y además que ustedes sean capaces de conocer y explicar el fundamento de esas técnicas numéricas. Ese conocimiento, obviamente, se puede evaluar a través de ejemplos o casos que ustedes tengan que analizar, en los que ustedes tengan que aplicar algún criterio para determinar el método correcto a aplicar y además obtener la solución. Y al igual que lo dije en las dos charlas anteriores, en esta materia la solución que se obtiene es tanto o incluso a veces más importante que el método que ustedes desarrollaron para obtenerla. A veces ustedes han hecho un espectacular uso del método, pero llegan a un resultado equivocado y a veces ese resultado equivocado se lleva la mayor parte del ejercicio y dependiendo del ejercicio se lo lleva todo. Eso tiene un motivo, no es que uno diga, ah, mira qué vivo, corrigen por resultado. No, no es eso. Y ya les voy a ir explicando a lo largo del desarrollo de la materia que a esta altura, a diferencia de lo que ustedes vieron en las materias anteriores, nosotros como ingenieros, ustedes como futuros ingenieros, tienen que aprender a darle al resultado la importancia que tiene, porque si no, no sirve absolutamente nada de lo que ustedes hagan. ¿De qué me sirve que vos sepas derivar si vos vas a derivar siempre mal? O sea, el tema es, el resultado a nosotros nos importa muchísimo, porque mucho se puede decir acerca de él. Por eso nosotros esperamos que ustedes sean capaces de interpretarlos. Es decir, que ustedes, habiendo alcanzado la solución correcta, sean capaces de analizar un significado, la validez de esa solución y, por supuesto, dar una correcta representación. Entonces, no es cuestión de que yo obtuve un resultado y te lo tiré. Ya van a ver muchas veces, y ese es uno de los problemas que se presentan en esta materia, bueno, sí, la calculadora me dio este resultado, yo lo escribí, pero yo te digo, pero está mal. Pero sí, ese es el resultado que me dio la calculadora. Sí, pero no podés escribir el resultado que te tira la calculadora. Tenés que representarlo correctamente en función de todos los criterios que vas a aprender en esta materia, porque vos vas a ser ingeniero, entonces no me podés tirar un número por la cabeza. Tenés que representarlo dentro de un criterio que vamos a aprender a desarrollar a lo largo de la materia. Y finalmente, que ustedes sean capaces de seleccionar de entre todos los métodos posibles aquel método más eficiente para solucionar el problema, teniendo en cuenta cuál es el costo-beneficio en la implementación de ese método. Eso es lo que se entiende por espíritu autocrítico. Entonces, fíjense que eso es lo que se evalúa. Así se evalúa un parcial, así se tienen en cuenta las grillas de calificación para dar una nota, y eso es lo que se tiene en cuenta en un teórico. Ya voy a hablar de eso enseguida, pero necesito que ustedes comprendan que si eso es lo que nosotros esperamos que ustedes aprendan y es lo que nos vamos a esforzar por enseñar, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. No solamente que ustedes puedan usar un Excel y me tiren un número por la cabeza. Todos estos puntos que acabo de explicar constituyen los objetivos de aprendizaje fundamental de la asignatura. Entonces, a partir de eso es que se diseña curricularmente, digamos, la materia, y en ese diseño se propone un conjunto de contenidos mínimos. Sobre esos contenidos mínimos se estructura la materia. Por ser, y acá viene un tema muy importante que quizás para algunos pueda ser un fastidio, quizás para algunos, ojalá que no, si no es fastidio para ninguno, entonces quiere decir de que estamos trabajando bien. Ahora, si es fastidio para alguno, y habría que analizar por qué, pero realmente este es el motivo de por qué digo que para algunos podría ser un fastidio. Esto es una materia cuya finalidad es darle a ustedes una colección de herramientas útiles para poder resolver problemas de ingeniería. Tiene que cubrir estos contenidos mínimos y se tiene que adaptar continuamente a las demandas que plantea lo que es la labor profesional. ¿Para qué? Para el tratamiento de datos numéricos o la solución de modelos. Hoy en día, cada vez más, se están utilizando, por ejemplo, modelos basados en redes neuronales o aprendizaje automático.
Y esos modelos requieren muchas veces conocimiento y destreza de métodos numéricos. Mire, les cuento, yo el año pasado hice en una materia de posgrado en el FAMAF un curso de redes neuronales. El primer día de clase empezamos a trabajar con método Runge-Kutta. Claro, está bien, yo lo conozco todo, pero es necesario aprender a manejar bien un modelo numérico para poder entender cómo funciona la red neuronal y aplicarla correctamente. Entonces, con esto quiero decir de que es probable, y acá viene el fastidio, que nosotros podamos incorporar algún procedimiento o estrategia novedosa a lo largo del año que no estudiamos años anteriores. Y acá viene el fastidio, porque algunos de ustedes dicen, oh, en realidad lo que yo quiero es aprobar la materia. Bueno, ese es un problema. Si vos querés aprobar la materia, la estás recursando y no querés estudiar, bueno, es un problema, porque en realidad la idea es aprender. Si la estás recursando porque no la aprendiste el año pasado, bueno, tenés la oportunidad de aprenderla. Y si nosotros este año agregamos algún contenido interesante porque creemos que de alguna forma eso te va a dar una ventaja competitiva en tu futuro profesional, deberías estar contento y no decirme, como supo decirme un compañero el año pasado, que al agregarle ese tema yo estaba haciéndole la vida difícil y poniéndole palos en la rueda. A mí me parece que no. O sea, si tu interés es simplemente recursar y sacarte la materia encima, bueno, entonces, claro, si lo pensás así, puede ser. Pero si vos lo pensás como que en realidad nuestra intención es enseñarles métodos interesantes que a ustedes les sirvan, entonces, muy por el contrario, creo que deberían sentirse satisfechos de que al menos en la facultad estudien cosas que permanentemente estamos reevaluando y estamos viendo qué sirve, qué no sirve y qué es lo que podemos enseñar para que ustedes, vuelvo a repetir, tengan una ventaja competitiva el día de mañana cuando vayan a trabajar. De hecho, por ejemplo, les cuento como una anécdota, el año pasado, una compañera de ustedes, digo porque no sé si se recibió o no, pero supo mostrarme y me mandó un mail y me dijo, ya había aprobado la materia, o sea, que no tenía por qué hacerlo en el sentido de ganarse un punto ni nada por el estilo, pero me mandó un mail y me mostraba cómo en su trabajo le habían encomendado hacer un modelo, una simulación y un modelo de esta cuestión del COVID, era al principio de año, cuando no se sabía cómo era el tema de los casos, y había aplicado un método de análisis numérico que había estudiado con nosotros y me lo mostraba en un Excel, ella contenta, chocha de que lo que había aprendido en esta materia le había servido en su actividad profesional. Por supuesto, nosotros también súper orgullosos y contentos de que así sea. Entonces ese es el criterio que nosotros utilizamos para enseñar y no el de bueno, no importa, demos para adelante, hagamos lo mismo de siempre, total, para mí me beneficiaría porque no tengo que aprender nada nuevo. La bibliografía que nosotros vamos a basar gran parte del desarrollo de esta asignatura es la que aparece al pie de esta diapositiva. Esta bibliografía es accesible, que se puede conseguir fácilmente. Ustedes ponen tintitín, donde en realidad no se puede, y la encuentran. Entonces, como es accesible, es la que nosotros usamos, porque ustedes la pueden tener, si quieren, completa, y para que no se hagan lío, porque estamos hablando de libros que tienen 600 páginas a lo mejor, para que ustedes no se hagan lío, nosotros vamos a lo largo de la materia, les vamos a ir indicando qué parte de ese libro es el que ustedes deberían estudiar o que deberían usar para complementar o ampliar tal vez el tema que se esté explicando o exponiendo en ese momento en el teórico. Y en caso de usar otra bibliografía, no se hagan problema porque la vamos a mencionar, se las vamos a proporcionar de alguna forma, le vamos a dar acceso a esa bibliografía de alguna manera, y además, si ustedes asisten a clase y me escuchan, la ventaja es que les voy a decir, miren, de este capítulo de Chapra, en realidad esta parte que hace Chapra de desarrollo no me interesa porque no tiene sentido para este curso. Si quieren leerlo está bueno, pero en realidad no hace falta que lo estudien. Pero esta parte que Chapra dice tal cosa, eso sí me interesa. Aquellos que me conocen saben de que yo no tomo, no pido nada que yo no haya dicho en clases, que yo no lo haya puesto en una diapositiva o que no esté en la bibliografía que yo indico que deben estudiar. Por lo tanto,
si ustedes tienen estos apuntes en PDF que yo voy a subir, lo voy a tratar de hacer los martes, no me comprometo 100% porque soy muy obsesivo y suelo estar hasta último momento haciéndole algún retoque, pero voy a tratar de subirlo los martes para que ustedes el miércoles se lo puedan bajar y el jueves entonces participen habiéndole dado una leída o teniéndolo a mano para tomar apuntes, entonces que ustedes puedan remarcar aquellas cosas que digo que son importantes, que ustedes puedan hacer alguna indicación de qué página del libro pueden encontrar más información sobre eso. No sé si, no sé si están así. Lo que sí sé, y te lo puedo decir, es que si asisten a las clases, van a tener ventajas. ¿En qué sentido? Y que van a poder preguntar si es que algo no está siendo entendible en ese momento y yo lo voy a poder explicar. Cuando no asistas, si algo no lo entendiste en la explicación que estás escuchando o que estás viendo, tal vez no me puedas preguntar, o si ya se pasó el horario de consulta, no lo puedas saber antes de un parcial. Entonces no sé si tanto como que se te va a complicar, pero la ventaja de participar es eso, que ustedes si tienen a mano toda la bibliografía y tienen todas las cosas, es como que les va a ayudar a ordenarse. Eso se los puedo garantizar. Y al estar ordenados, les va a ser mucho más fácil estudiar. Tal vez esa sería la cuestión. Hay un apunte teórico práctico que está dando vuelta de aquella época de cursado presencial, que pueden usarlo, si lo tienen, a modo de guía, pero no va a ser necesario, porque nosotros vamos a subir, por un lado, las guías de ejercicios, revisadas y corregidas, con un modelo resuelto paso a paso, y el resultado esperado del resto de los ejercicios propuestos en esa guía. Y por otro lado, el contenido teórico en formato de estas diapositivas de PDF, y como les dije, si tiene alguna bibliografía complementaria que deban estudiar, va a estar el acceso a eso o va a estar indicado incluso de dónde hasta dónde para que ustedes les resulte fácil poder organizarse y tener visto todos los temas. Hemos aprendido, al igual que ustedes, a aprovechar la plataforma esta Zoom para dar clases. El año pasado me acuerdo que para estas épocas era toda una aventura hacerlo, era una primera experiencia para todos. Pero ahora, bueno, hemos aprendido a sacarle el mayor jugo posible al aula virtual. Entonces, mucho de ese aprendizaje, mucho de lo que aprendimos de hacer bien y de hacer mal, seguramente va a regir el contenido y el modo de uso de todos los recursos que nosotros dispongamos para ustedes en el aula virtual y a través de esta plataforma Zoom. Así que entendemos que va a resultar bastante prolijo si ustedes le van dando un seguimiento a esto, y esperamos acompañarlos, y ya les voy a decir cómo, en el proceso de estudio y de trabajo. ¿Qué podemos decir respecto a las reglas generales de cursado y aprobación? Si ustedes van y buscan y leen la modalidad académica, que deberían leer en algún momento, van a encontrar que las reglas de asistencia mínima dice 75%, pero no van a ser aplicables en este entorno virtual. Veremos qué pasa en el segundo cuatrimestre, si volvemos a la presencialidad, si nos dicen que hay que hacer burbujas, si nos piden, nos exigen, no sé, ya veremos, porque esto es lamentablemente adaptarse a continuos cambios que nos pone en un desafío constante, digamos, toda esta situación. Pero por el momento, mientras las clases sean virtuales, nosotros no vamos a tomar presentes. Creemos que no tiene sentido alguno, si otros profesores lo hacen, está perfecto, cada uno tiene un criterio, pero creemos que pedirle que ustedes escriban en el chat presente, 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 presente y bajarse el chat, o crear una tarea de asistencia en el aula virtual para que ustedes digan presente, nos parece absolutamente poco útil, porque seamos sinceros, la veracidad de ese presente es incomprobable. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esa cuestión? No, directamente les transfiero a ustedes la responsabilidad de asistir a las clases y de aprovecharla lo mejor que puedan. Yo me voy a esforzar por hacerla lo mejor que pueda, lo más entretenido que pueda, lo más completa que pueda, con los ejemplos que creo que les van a ayudar a entender el concepto. Entonces, quedan ustedes aprovecharlas o no. Sin embargo, sí les voy a
comentar algo que también lo dije a la mañana y a la tarde. En este momento quiero aprovechar este punto para hacer la siguiente aclaración. Es algo que surge del sentido común. Les pido configurar la cuenta de Zoom, veo que algunos ya lo tienen, de manera de poder identificarse con nombre, apellido y legajo. Lo que me conocen saben que los escucho a todos y me preocupo por solucionar dentro de mis posibilidades cualquier problema individual o colectivo que pueda surgir a lo largo del cursado. Pero considero que para que haya un intercambio cortés y razonable, que se pueda aportar, discutir o incluso disentir, yo no tengo ningún problema si alguien tiene que disentir a algo que yo acabo de decir o remarcar algún error que he cometido o algo que yo dije y me desdije, no tengo ningún problema porque para eso soy bastante, considero por lo menos o creo, que soy bastante razonable. Entonces, si tengo que pedir disculpas o retractarme, lo hago, no hay ningún inconveniente, pero me parece que lo normal, lo lógico es que yo conozca al interlocutor. Ustedes me conocen a mí, saben quién soy, si me escriben en algo en el chat, saben a quién se lo escriben, entonces yo necesito poder decir como ahora, sí, Tomás, mirá, yo no creo que sea tal cosa, como dije recién, creo que conocernos a pesar de la virtualidad es importante para que podamos tener un trato respetuoso. Pasó, en realidad no me molesta para nada, pero les cuento como una anécdota. El año pasado un compañero se quejó por una situación de la modalidad que se estaban tomando los parciales. Fue una queja única, el resto salió como a querer echarlo, yo no lo eché, por supuesto, de la sesión de Zoom, pero, qué sé yo, aparecía con un nombre que ni me acuerdo en este momento, pero claro, es muy fácil por ahí exponer o disentir cuando uno está en las sombras. Lo que a veces es difícil es discutir, disentir con lógica y con fundamentos cuando uno se presenta. Que no tengo ningún inconveniente, vuelvo a repetir, y me gusta si es que hay algo que corregir, que ustedes me lo pueden remarcar. Pero, por favor, para evitar situaciones que por ahí se pueden ir de las manos, total desde las sombras puedo tirar una piedra, evitemos eso de aprovechar la impunidad del Zoom y eh, identifiquémonos. Bien, nada, eso, simplemente para que esto sea una cuestión, yo realmente los aprecio muchísimo, ustedes no saben lo feliz que a mí me hace dar clases, yo espero este momento año a año, el inicio de clases, porque vengo con mucha energía, entonces creo que si tenemos un trato cordial, esto va a ir como bien, con viento en popa, digamos. Ahora, podría solicitárseles, y esto es podría, de hecho, no hay nada previsto por el momento, así que no me vuelvan a preguntar o me digan cómo era lo del trabajo práctico, porque no hay nada y a lo mejor nunca ocurre. Pero, como no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos con qué exigencia puede venir, o sugerencia, no exigen, normalmente sugieren, con qué sugerencia pueden venir de Secretaría Académica, tal vez se sugiera hacer, presentar o aprobar un trabajo práctico integrador. Si eso ocurriese, ¿sí? Se va a explicar claramente en su momento, se les va a indicar cómo hacerlo, cómo presentarlo, pero como está contenido en la modalidad académica, y el que avisa no traiciona, podría ser contemplado para aprobar la materia o acceder a la promoción o aprobación directa. Por ahora no es necesario, no hay nada previsto, a menos que por algún motivo, vuelvo a repetir, de que todas estas cosas van cambiando, se sugiera fuertemente desde el Departamento Secretaría Académica adoptar algún tipo de medida como para poder garantizar la aprobación o el aprendizaje, etcétera, etcétera. Si eso es así, está contemplado en la modalidad académica y si fuese a implementarse, podría tomarse en cuenta para alcanzar alguna de las condiciones de las cuales voy a hablar enseguida. Pero no hay nada por el momento pensado ni está en vistas hacerlo. Eso queda ahí por las dudas que se nos pida hacer algo por el estilo. Lo que sí va a haber 2 evaluaciones parciales prácticas individuales obligatorias, esas por el momento en formato virtual.
La modalidad de esas evaluaciones, los contenidos y condiciones particulares para la calificación, lo van a decidir y explicar en su momento las profesoras del práctico en la medida que sea necesario. Por ahora es como que estamos muy lejos de esas evaluaciones como para ponernos a discutir los pormenores. Pero, por ejemplo, de las experiencias que tuvimos el año pasado, que a nosotros nos sirvió, y de la gran cantidad porque nosotros leemos atentamente para mejorar o para corroborar lo que ustedes escriben en las encuestas de fin de año, vimos que la manera en que se plantearon las evaluaciones parciales fue una conformidad general. Entonces, habiendo aprendido, por supuesto, mejorando a algún que otro error que pudo haber ocurrido involuntariamente en el desarrollo, en el planteo de los ejercicios, vamos a plantear algo similar. Con lo cual les puedo sí adelantar que no sé cómo va a ser, pero nosotros somos capaces de, y de hecho lo hicimos, de generar 700 ejercicios diferentes para poder tomar un examen parcial, con lo cual el examen parcial se vuelve una instancia en el cual sí o sí te tenés que haber preparado y haber estudiado, porque no sirve copiarse el resultado o cómo lo haga otro, pues lo vas a tener que hacer, porque no tienen tiempo de esperar que otro termine y decirles cómo se hace. No hay tiempo para eso, tienen que haber estudiado, tienen que saber cómo hacerlo, tienen que llegar a un resultado y poder dar ese resultado que se pide en el examen. Con lo cual, es en realidad un intento de, si nosotros queremos que ustedes aprendan y nos esforzamos por ayudarles a que ustedes aprendan, nosotros queremos saber cuánto aprendieron. Y de eso se trata el parcial. Nuestro objetivo no es hacerles difícil la materia, sino por el contrario, hacérselas útil. Que no sea una materia más de pesada matemática al vicio, sino que realmente hayan aprendido algo que, como les comenté en el caso de esta compañera, que ya pasó por esta materia, les sirvió en su ámbito laboral. Entonces creemos que la evaluación tiene que ser acorde a eso. Para eso los vamos a ayudar y los vamos a ir preparando. Ojo, no los vamos a preparar, no los vamos a entrenar a rendir parciales. No se trata de entrenamiento para rendir parciales. No son simulacros para entrenarse para rendir parciales. Los vamos a ayudar a aprender a rendir un parcial de esta materia para que cuando llegue el momento ustedes no tengan problema del entorno virtual o de las condiciones que se planteen, sino que ustedes sean capaces de, si lo saben, demostrar lo que saben sin tener dificultades técnicas o cuestiones accesorias que no vienen al caso. Sí, vamos a ir dándoles a lo largo de la materia, esa es la intención, vamos a ver cómo se va implementando, una forma de qué es lo que se podría evaluar. En general, los exámenes parciales suelen ser muy puntuales en la evaluación, y en esos simulacros, porque vuelvo a repetir, el tema no es entrenarlos para rendir parciales, en esos simulacros, como ustedes tienen mucho más tiempo para prepararlo, podemos hacer como muchas preguntas en una sola, para que ustedes vean y digan, en un parcial puede ser una de estas 5, o uno de estos 5 resultados que me piden, me pueden pedir en el parcial. No le vamos a pedir los 5, a lo mejor le pedimos uno. Pero en esa preparación ustedes practican y ven, frente a un ejercicio, cómo se le arreglarían para obtener el resultado A, el resultado B, el resultado C. No se preocupen que los vamos a ayudar y los vamos a acompañar en ese proceso. No van a llegar, a menos que ustedes se presenten a tirarse a la pileta, no van a llegar mal a un parcial. Habrá una evaluación teórica no obligatoria. Perdón, de las evaluaciones parciales prácticas individuales hay 2. Esas 2 van con un recuperatorio. El recuperatorio es para poder levantar, si se quiere, una nota de un parcial no aprobado o de un parcial para promocionar. O sea, se puede usar el recuperatorio para promocionar. O en su defecto, para poder rendir un parcial en el que estuvieron ausentes. Para nosotros los ausentes van a ser tratados de igual manera, así sea, de que porque no llegaron, porque no tuvieron ganas de rendir, porque se enfermaron, porque viajaron,
porque, no sé, fueron a vacunarse, porque, no sé, cualquier motivo por el cual ustedes no rindieron el examen, justificado o no, lo aclaro el primer día de clase para que esté absolutamente claro, eso va a ser ausente. Entonces ustedes tienen una instancia recuperatoria para recuperar un parcial en el que estuvieron ausentes o que desaprobaron. Pero es un solo recuperatorio, del primero o del segundo. No es integrador. No me persigan a fin de año, lo acabo de decir ahora, para decirme de que si por favor les puedo dejar rendir los dos parciales así a ver si en una de esas logran aprobar la materia, porque en realidad en el primero se les pasó el colectivo, porque no, que se quedaron, se les cortó la luz, no tuvieron internet, no, porque eso no va a ser así. O sea, si por algún motivo no rinden el primer parcial o les va mal en el primer parcial, prepárense y arbitren todos los medios para poder rendir bien el segundo, cosa que puedan aprovechar el recuperatorio para poder incluso promocionar. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso. Los parciales prácticos son obligatorios, pero el teórico no. ¿Cómo es eso? No, no hay parciales teóricos obligatorios. Hay un parcial teórico opcional u optativo para aquellos que quieran aprobar directamente la materia. Lo mismo que dije a la mañana y a la tarde. Eso es para que quede claro. La aprobación directa es un examen final anticipado. ¿Qué quiere decir examen final anticipado? Quiere decir de que ustedes tienen la posibilidad, antes de los exámenes finales, de presentar un examen final, con un examen de aprobación directa. Por eso ese examen de aprobación directa puede ser o no, y eso va a depender de las condiciones que se den en esa instancia, si son presenciales, no presenciales, si son 300 o 20 los que tienen que rendir, porque eso va a depender de muchas cosas. Si ese examen es un coloquio, es un examen escrito a desarrollar, es un examen presencial, es un examen virtual, es un examen de multiple choice, todo eso se va a decidir más cercano a la fecha. El año pasado, por ejemplo, se tomó un coloquio. Bueno, eran como 120, 200, no me acuerdo cuántos eran. El año pasado eran la mitad de los que están anotados ahora, eran la mitad de los que eran 300 y pico, ahora son 600 y pico los que están anotados. Entonces, es como que el año pasado llevó una semana completa a tomar coloquios. Entonces, la cuestión por ahí, si son demasiados, se puede complicar mucho, razón por la cual uno puede optar por otra modalidad. Entonces, no les voy a poder decir de qué se trata el examen teórico ni cómo se los voy a tomar hasta que estemos llegando a cruzar ese puente. Entonces, ténganme paciencia, no hay fecha porque no sé si va a ser un coloquio, no hay fecha para ese parcial, sí les puedo decir que es al final de la materia y solo para aquellos que hayan alcanzado la promoción práctica. La pregunta sí del millón es, pero si yo rindo ese parcial de aprobación directa y me va mal, ¿pierdo la promoción práctica? No, no la perdés. O sea, perdés la chance de haber rendido anticipadamente el examen y haberlo aprobado. Entonces, simplemente tenés la posibilidad de ir y presentarte a un examen final. Ahora, si en ese examen final te va mal, si se pierde la promoción, eso está en la modalidad académica. Eso está para que ustedes, que no tiene sentido, esta materia es muy fácil de rendir teórico, es muy fácil de rendir teórico, entonces la idea es, no se vayan a arriesgar a presentarse a un examen final con lo opuesto, a ver si en una de esas la aprueban porque justo le preguntaron lo que sabían, porque no es eso. No, yo creo que la especulación no es algo que uno, digamos, ¿cómo se dice? Estimulable, digamos, al contrario. Uno tiene que tratar de que quede muy claro de que no es una cuestión de especulativa, sino una cuestión de yo creo que sé lo suficiente como para presentarme a rendir, bueno, si por esa cosa la vida te llega a ir mal, bueno, mala suerte, pero en general no ocurre, porque te presentás sabiendo. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. ¿Cuánto dura la promoción? Un año. Para que quede claro, porque hoy con el cuestión de un año hubo un montón de situaciones por ahí ambiguas. Un año significa, cuando se vuelve a dictar la materia otra vez, se terminó la promoción práctica. Así está la modalidad académica desde el 2015 que yo daba el práctico de esta materia. Y no ha cambiado.
no hay modificación en la modalidad académica. O sea que hasta el turno de septiembre del año que viene, inclusive hasta ese turno, dura hasta septiembre, o sea, septiembre inclusive. Ya en el primer turno de diciembre del año que viene, de diciembre, de noviembre, de lo que sea, el primer turno de examen después del dictado completo de la materia, ya no corre la promoción práctica. Eso es para, como esta materia no tiene correlatividades, la idea es, si ustedes tienen la promoción práctica, alentarlos, de alguna manera conminarlos, obligarlos a que la rindan, sin más, porque si no, pasan 5 o 6 años y a lo mejor ha cambiado la materia y la tienen que estudiar de nuevo porque obviamente tienen que rendir con el programa nuevo. O sea que en diciembre, o sea, desde diciembre de 2021 hasta septiembre del 2022. Exactamente, Bruno. Acá también hay algo que quiero aclarar. Cuando se les pide una nota 6 o más en los dos parciales, no es promedio, es 6 o más, mínimo 6. O sea, se les está pidiendo un 55% de conocimiento y de destreza en la asignatura. Creemos que es bastante lógico y razonable pedir eso para aprobar un práctico que luego tendrás que rendir en un final de nuevo. Ahora, si vos me demostraste que conoces el 75% o más de la asignatura, que eso es 8, por eso digo, puede parecer mucho un 8, pero un 8 es el 75%, son las 3/4 partes de la materia. Entonces, si vos me podés demostrar que sabés más de la mitad, o sea, las 3/4 partes de la materia, entonces creemos que estás en condiciones de no tener que rendir un práctico y solamente presentarte a rendir un teórico o incluso tener la chance de rendir un examen anticipado para alcanzar la aprobación directa. Por eso es que el examen de aprobación directa se pide con 6. ¿Por qué? Y bueno, porque es como rendir antes un examen final. Entonces va de 6 a 10 para aprobar. Esa es la idea, ¿se entiende? Entonces, estas cuestiones de me saqué un 8 y me saqué un 7, me deja promocionar, me da 750, 750, no, porque no es promedio, es nota mínima. Tenés un 7, tenés un 8, tenés posibilidades de recuperar el 7 y sacarte un 8. Pero cuidado que el recuperatorio va a pisar la nota. Entonces, si te tiraste a la pileta, la idea es que no lo hagas, y te sacaste un 3, entonces quedaste libre. Entonces, cuidado con esas cosas. La nota final, eso es algo que no está definido, digamos, en esta modalidad, en esta adaptación de la modalidad, pero la nota de los exámenes finales suele ser un promedio de lo que se hizo en el práctico y de lo que se hizo en el teórico. Entonces, con ese mismo criterio nosotros vamos a usar para poder poner la nota de aprobación directa. Es decir, te tenés que sacar un 6 como mínimo en el teórico para aprobar directa, pero la nota final es el promedio entre lo que te sacaste en el práctico, que por lo menos tenés un 8, y lo que te sacaste en el teórico. Entonces, creemos que de esa forma es, ¿cómo se dice? Justo, para incluso aquellos que decidan no hacer la evaluación de aprobación directa y directamente rendir un examen final. ¿Está? La idea en todo esto es ser justos, lo más justo y razonable posible. Por lo tanto, buscamos dentro de todo que esto no sea una complejidad de que si esto, si lo otro, sino que sea razonable. Esa es la idea. La aprobación directa dura para siempre. La aprobación directa, en general, es raro que venga, por ejemplo, no sé, en marzo alguien que aprobó directo el año pasado. O sea, en general, la universidad, cuando estableció la modalidad de aprobación directa, cuando ustedes tienen una aprobación directa, pueden anotarse en esa materia por más que no tengan las correlativas. Entonces, si ustedes tienen aprobación directa, anótense, porque no es nada más que eso, anotarse en una mesa de examen y ya está, listo, no tienen que hacer nada más. Cuando son virtuales es así, cuando son presenciales tienen que ir a firmar la libreta y nada más.
Entonces, aprovechen la aprobación directa y en el primer turno de examen, segundo turno de examen, sáquenselo de encima. Pero en general la aprobación directa dura para siempre, no va a haber ningún problema. Mientras yo no me muera y las notas estén en algún lado, la aprobación directa va a durar. Como las notas quedan en autogestión, por más que yo me muera y venga otro profesor, entonces igual va a ver que ustedes tienen aprobación directa con la nota, se les pone ya la nota en la autogestión que debería figurar en la libreta el día que ustedes la hagan firme. Bueno, para ir terminando, acá están las fechas de los parciales. Sí, creo que Pablo, si a esta altura tengo tantos protocolos en la cabeza que puedo estar equivocado, pero estoy casi convencido de que se puede firmar la aprobación directa. Por ejemplo, en análisis 2, yo me acuerdo que fue una de las preguntas que hacíamos los profesores, ¿cómo es esto? Claro, podían firmar la aprobación directa de análisis 2 por más que no tuviesen aprobada, tenían que tener regular, por supuesto, pero aprobada análisis 1. De todas formas, como eso es algo que hay que ver, porque también esos reglamentos tienen modificaciones, hay que ver si hay alguna modificación al respecto, pero hasta lo último era así. Bueno, acá están las fechas de los parciales, veo que hay muchos que saben cómo es el tema, sí, es así. Las fechas de estos parciales son inamovibles, y les explico por qué. Lamentablemente, esta es una materia que, como les dije, no tiene correlatividades, entonces hay muchos que cursan esta materia y que están en cuarto año, quinto, tercero, e incluso en segundo si están haciendo algunas materias del año pasado y algunas de tercero. Entonces es muy difícil encontrar una fecha que sea conveniente para todos, porque se me pisa con el trabajo tal, porque se me pisa con el trabajo tal otro, y también es muy difícil encontrar una fecha que sea conveniente para los tres cursos al unísono, porque a lo mejor el curso de la mañana tiene que entregar un trabajo, pero el curso de la noche lo tiene que entregar la semana siguiente. Es muy difícil hacer eso. Entonces, lamentablemente, tenemos que tomar una decisión, fijar una fecha. Estas fechas estaban disponibles cuando se fijaron en autogestión, por lo tanto no se pisaba con ninguna otra materia, por eso la pudimos fijar. Y nosotros vamos a ir ayudándolos, como les dije, preparándolos para que lleguen bien a esas fechas. El recuperatorio sí, Juliano, pisa la nota. Y se puede promocionar con el recuperatorio, pero la pisa, para bien o para mal. Entonces tengan en cuenta que estas son las fechas que nosotros vamos a seguir. El horario, eso lo vamos a ir decidiendo, sí, con tiempo, por supuesto, con mucho tiempo, lo vamos a protocolizar seguramente, pero lo vamos a ir decidiendo en función de lo que también el centro de cómputo por ahí nos sugiere. Hay veces que el centro de cómputo sugiere evaluar de una determinada manera, por la cantidad, por la masividad, entonces vamos ordenándonos y tratamos también de ser lo más justos posibles a la hora de evaluar. No hay fecha del teórico porque eso va a depender de la modalidad que vayamos a elegir del teórico al final del año, entonces más cerca del final de año les voy a comentar, porque si es un coloquio y la fecha puede ir desde un lunes a un viernes, y eso va a depender de cómo vamos a organizar la fecha para que ustedes se inscriban en ese coloquio. Si no es un coloquio y es un multiple choice, se fija en un solo día y se acabó, normalmente en la fecha de cursado. Así que no se hagan problema, eso lo vamos a ir comentando y decidiendo a medida que se vaya desarrollando la materia. Antes de terminar, y sin extenderme demasiado, porque quiero todavía darles brevemente una introducción al análisis numérico, quiero comentar acá 3 puntitos. En el aula virtual hay una sección de documentos generales en donde está esta presentación. Ahí contesto una pregunta que me hicieron. Está ya esta presentación. Y voy a subir un documento que voy a terminar de armar el fin de semana con muchas de estas cosas que les he estado comentando y con algunas indicaciones y guías para el manejo del aula virtual. También en ese lugar van a ir apareciendo, a medida que se vayan concretando, los protocolos para las diferentes instancias de examen. Ahí van a aparecer todos los documentos generales que sean importantes, que ustedes tienen que sí o sí leer, porque ahí está la información clave y el corazón de la materia en cuanto a la modalidad, actividades, protocolos, etcétera, etcétera. Luego hay una sección de foros de consulta. En esa sección de foro de consulta, en el aula virtual, hay un foro de novedades.
En ese foro de novedades no escriban nada. Si ustedes escriben algo ahí, lo voy a borrar o lo voy a cambiar de lugar. En el foro de novedades escribimos los docentes y ahí les vamos a poner noticias, comentarios que hagan a la organización de la materia y que creemos que son relevantes para que ustedes sepan, por ejemplo, algún inicio o cierre de alguna actividad esencial, alguna fecha relevante, cuando se confirmen fechas u horarios de examen, lo vamos a publicar ahí en las novedades. O sea, esa novedad es para un manejo administrativo de los docentes. En cambio, abajo de eso, que hay un foro administrativo, es el foro en donde ustedes pueden escribir con consultas como fechas de exámenes, de parciales, o problemas de esto, problemas de lo otro, consultas generales que hacen a la organización de la materia. Si las preguntas se repiten, seguramente yo voy a hacer referencia a alguna anterior, esperemos que no, traten de leer lo que está escrito para que no vuelvan a preguntar lo mismo, si no, escriban en el mismo hilo, si no queda claro, pero usemos el foro de una manera razonable, ¿de acuerdo? Si hay una pregunta que no va ahí o no corresponde, bueno, me voy a tomar el atrevimiento a borrar, porque si no corresponde o no va ahí, la borraré, la cambiaré de lugar, así que estén atentos ustedes a ese tipo de cosas. Pero vamos a estar respondiendo ahí ese tipo de consultas. Para cualquier otra consulta que tenga que ver con dudas de contenidos, bueno, esperen, ¿saben qué es lo que pasó? Está bien, no lo avisé. Por ahí en el chat me suelen tirar algún mensaje privado. Cuando me tiran un mensaje privado, nadie lo lee más que yo. Entonces, si yo contesto esa pregunta, van a creer que estoy loco porque nadie sabe a qué estoy contestando. Y a veces, por contestar, si esa persona me mandó un mensaje privado porque no quiere quedar en evidencia, lo que sea, lo pongo en evidencia. Entonces, a menos que sea absolutamente necesario, por ahí yo le digo, no usen los mensajes privados, total no hay inconveniente, de última lo contesto en ese momento al final. Alguien por ahí me pregunta, no voy a dar el nombre porque manda un mensaje privado, que dice que no sale en el aula virtual matriculado. Bueno, hubo un caso, dos casos, no es el tuyo, porque me acuerdo del apellido, en que no están, no figuran las legajos de usted en el aula virtual. Pero si no está matriculado es porque no estabas en el autogestión ayer cuando matriculé a todos. De todas formas, voy a revisar entre hoy y mañana a ver si hay hubo una nueva rematriculación de alumnos en autogestión y entonces lo voy a matricular en el aula virtual. Pero el caso tuyo, si me mandas tu legajo también, no importa, por privado, yo lo anoto y lo tengo en cuenta para matricular. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, en esas, las consultas que ustedes quieren hacer acerca de los contenidos de la materia, entonces háganlo en el foro que se va a habilitar por unidad o tema. Bueno, mándenme a aquellos que no, bueno, ahí el legajo tuyo lo tengo, lo voy a anotar, pero de todas formas, ahí ya les comento cómo es el tema, cómo lo vamos a manejar. El problema es este, chicos, están todos matriculados que estaban ayer en autogestión. Si no están matriculados en el aula virtual es porque no están en autogestión. Y les comento, si no están en autogestión, por ahora no los puedo matricular y asignarlos a un curso, porque en realidad no están en autogestión. Entonces, si ustedes no figuran, lo primero que tienen que hacer es arreglar su situación académica en Bedelía. Y recién que aparezcan en autogestión, yo aún así lo voy a revisar. Si están en autogestión, los matriculo. Pero si no están en autogestión, no los puedo matricular, porque yo tengo que matricular a los que están en autogestión. Más adelante veremos si es que hay que matricular a alguien oyente, pero lamentablemente hay lugares en donde no van a tener acceso, sobre todo a algunas actividades, porque son actividades propias que corresponden a personas que están cursando la materia. Entonces, fíjense que si no están inscritos en autogestión, entonces no los voy a poder matricular en el aula virtual. Arreglen ese tema y entonces yo periódicamente voy a ver quiénes más aparecieron matriculados en autogestión y los voy a matricular en el aula virtual.
Vuelvo otra vez porque esto es importante. En esos foros de las diferentes unidades, ahí es donde nosotros esperamos que ustedes escriban las preguntas que pueden llegar a tener. Pero lo que nosotros le pedimos es que los usen a esos foros. De hecho, y ahora viene una cuestión que puede llegar a ser todas las preguntas que quieran. Si no la puedo contestar ahora, la contesto después. Viene la cuestión que puede llegar a ser poco comprendida, pero lo voy a explicar. Nosotros no vamos a responder a ninguna pregunta administrativa o de contenido por correo. No lo vamos a hacer más. Hasta el año pasado lo hacíamos, les respondíamos preguntas por correo, no lo vamos a hacer más. Ustedes me van a mandar un correo, yo no lo voy a contestar. Y les explico por qué. Porque hay una página y hay una vía por el cual ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y recibir una respuesta detallada, con gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesito es que ustedes entiendan por qué tomamos la decisión de no contestar preguntas por correo. Lamentablemente, tenemos la experiencia del año pasado que las preguntas suelen llegar 2 días antes de un examen. Suelen empezar a llegar preguntas, dudas y cosas. Entonces, antes de un parcial, nosotros estamos abocados al armado del parcial, lo hacemos, lo revisamos, lo volvemos a corregir. No tenemos tiempo de contestar preguntas. Entonces hay preguntas que no se terminan de contestar y después se enojan porque no les contesté la pregunta y me dicen, usted, profe, tomó eso y justo yo le había planteado la duda. Sí, pero me lo planteaste 2 horas antes o el día anterior. No tengo tiempo de contestarte un día antes del parcial. Entonces, más todavía, a veces los mails llegan en un horario en donde yo no puedo contestarlo inmediatamente. Estoy a lo mejor comiendo en algún lado o estoy ya acostado porque me mandan un mail tarde. Y cuando yo lo veo al mail, y esto es lo que ha pasado, gracias, lo iba a contestar, pero estaba terminando la idea. Si yo lo veo al mail, ¿qué pasa? Lo marqué y lo dejé, a lo mejor me olvidé de ponerlo como no leído. Entonces me fui a dormir y en la noche me llegaron 20 más. Entonces al día siguiente, después de alguna clase, me pongo a contestar mail y me olvidé que el día anterior abrí el mail ese y quedó abierto y no contestado. Entonces se perdió, no porque yo lo haya perdido a propósito, sino porque me olvidé de contestarlo porque no quedó marcado como no leído. Entonces he tenido algunos que se me han ofendido porque no les contesté el mail y sinceramente no ha sido una cuestión voluntaria, sino involuntaria de se me pasó entre toda la cantidad de correos que recibimos. Entonces, para evitar eso, vamos a habilitar estos foros para que ustedes hagan las preguntas ahí. Ustedes mismos incluso puedan colaborar en las respuestas, porque hemos visto que a veces ustedes tienen la respuesta y se ayudan rápidamente, pero nosotros en el lapso de 48 horas, 72 horas a lo más, les digo a lo más porque a veces lo vamos a hacer más rápido, vamos a responder a todas las consultas que ustedes hagan en ese espacio virtual. La idea es que en lugar de hacer 30 veces la misma pregunta, la hagamos una vez y la respondamos para todos, para que a todos les sirva. Y si la pregunta es individual, pero a algunos no se le había ocurrido preguntar o no se animaba a preguntar eso, bueno, ahí tiene la respuesta. Entonces tiene un banco de preguntas frecuentes y respuestas, cosa que no ocurriría si me mandan mail. Entonces, a la larga, aunque parezca todo lo contrario, nuestra reticencia a contestar correos va a beneficiarlos a ustedes, porque los vamos a obligar a usar el aula virtual y eso los va a beneficiar porque van a tener un banco de preguntas frecuentes y respuestas. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que si nos ordenamos un poco, esto va a ser mucho mejor y mucho más productivo, más eficiente que andar contestando mail uno por uno, a veces con la misma pregunta, y bueno, y el que no se animó a escribir, qué sé yo, nunca supo la respuesta. ¿Está? Y por otro lado, por lo mismo que dije casi al principio, y esto es, desgraciadamente, es así, porque también tenemos esa experiencia, aun cuando algunos usaban los foros el año pasado,
el día del parcial estábamos con las profesoras haciendo, armando, corrigiendo, viendo, preparando los cuestionarios todos, y horas antes del parcial empezaban a aparecer preguntas en los foros, y entonces nos daba una sensación de angustia que no se pueden imaginar, es enorme, porque estamos por tomar un parcial y vemos que hay un montón de dudas que no las estamos pudiendo responder. Entonces, para evitar eso, vamos a deshabilitar los foros 72 horas antes de los parciales, porque creemos, primero porque es el tiempo que nosotros nos tomamos para empezar a resolver parciales y prepararlos, y porque creemos que es el tiempo prudencial en el que todas las dudas ya se deberían haber resuelto, y es el momento en que están repasando, en que están haciendo ejercicios, practicando, estudiando, pero sin dudas, porque si yo 2 horas antes del parcial te mando una pregunta y digo cómo se usa este método o no sé cómo o qué hace de este paso a este paso, entonces como que es medio complicado el intento o comprender por qué estás por rendir un parcial. Y finalmente, eso, donde dice intercambio, justamente donde dice diálogos acerca de los contenidos, ese es el lugar. Con respecto a la condición de libre para rendir los exámenes finales, miren, esa es una condición de la cual nosotros los docentes de las cátedras no tenemos decisión. Nosotros no somos los que decidimos si se puede o no se puede rendir libre un examen. Eso es una directiva que viene de Secretaría Académica. Cuando Secretaría Académica diga ya no más, ellos van a ser los que no los van a dejar anotar. Nosotros ni nos enteramos hasta el momento del examen quién se anota o quién no se anota como libre. No sabemos cuánto tiempo más va a seguir esto, porque esto es una medida que se tomó para, de alguna manera, ayudarles en las dificultades que pudieran surgir a lo largo del cursado. Pero si bien el año pasado fue sugerido, y nosotros no tomamos esa sugerencia, porque era una sugerencia, no lo implementamos, pero nos volvieron a sugerir eso desde Secretaría Académica y desde el departamento, por lo tanto, a partir de este año sí lo vamos a hacer, que es pedir a los alumnos libres una exigencia mayor en el examen. Por ejemplo, pedirle un ejercicio más, o pedirle un trabajo, o pedirle algo que diferencie el examen libre del examen regular. El objetivo de eso es, de alguna manera, evitar que aquellos que hicieron el esfuerzo a lo largo del año y quedaron regulares se sientan como diciendo, pucha, al final, ¿de qué sirvió haberme preparado? Yo ya sabía que no iba a promocionar, entonces, ¿de qué sirvió haber estudiado para un segundo parcial si total los libres rinden igual? Bueno, no va a ser así, los libres no van a rendir igual que los regulares, por lo tanto, hagan el esfuerzo y si logran la regularidad, eso tiene premio. En cambio, aquellos que que queden libres, y aún cuando se pueda seguir rindiendo, no sabemos cuánto más va a ser esto, bueno, van a tener que, vamos a exigirles un poco más, porque habrá que ver qué pasó, si no tuviste tiempo suficiente para estudiar, no le dedicaste, no le entendiste, entonces vamos a buscar algo que no sea eh, algo que los mate, porque para nada ese no es el objetivo, pero sí vamos a cumplir con las sugerencias que ya otra vez nos hicieron de Secretaría Académica y del departamento. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que quiero que quede en claro. Bueno, chicos, miren, en 15 minutos, porque no me quiero exceder, pero necesito que quede exactamente igual lo que dije esta mañana y a la tarde, voy a tratar de hacer esta introducción al análisis numérico. Me va a alcanzar, pero quiero que presten mucha atención. Si hay más dudas, las termino contestando después de la clase para aquellos que tengan esas dudas y quieran quedarse. ¿Tá? Entonces, vamos a ver cómo es esto. Díganme si se ve la diapositiva, la cambié. No hay fecha, ya expliqué por qué, pero vuelvo a decir, las preguntas las vuelvo a recontestar al final de la clase. A ver, ¿de qué va esto? Genial, se ve. ¿De qué va esto? La idea de esta introducción es que nosotros podamos, la clase que viene, que tenemos teoría, arrancar de lleno en la materia y no es que estemos dando vuelta y tratando de justificar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. La idea es que gran parte de la tecnología con la que nos movemos hoy, desde una calculadora hasta un simulador de vuelo, un simulador en una fábrica, un cálculo de estructura, lo que sea,
requiere la solución de modelos numéricos. Y la idea es que los modelos matemáticos, que eso es algo de lo que vamos a hablar la clase que viene específicamente, que a su vez tienen soluciones que pueden ser analíticas, pueden llegar a ser demasiado complejos. Y las soluciones analíticas que nosotros conocemos pueden no alcanzarnos para poder resolver esos problemas o pueden resultar muy engorrosas para resolverlas, o incluso no existir una solución analítica para poder resolver esos problemas. Entonces recurrimos o necesitamos recurrir a métodos numéricos para poder seguir dándole vuelta a la rueda, es decir, para poder resolver los problemas con los que... no piden disculpas, ustedes pongan las preguntas y yo lo contesto al final, no hay problema, no piden disculpas por eso. Para poder resolver los problemas que plantea, digamos, el desafío en su actividad profesional o estas cuestiones que tienen que ver con el avance de la ciencia. Las disciplinas que usan los modelos numéricos o los métodos numéricos son la matemática financiera por sobre todas las cosas, el análisis estructural, la química, por ejemplo, utiliza muchísimo eso, investigación operativa, que son materias que ustedes tienen, el electromagnetismo, la mecánica, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, les dije yo, redes neuronales, utilizan métodos numéricos para resolver, simulaciones de cualquier tipo por computadora, etc. Entonces, de lo que acabo de decir, entre las nociones preliminares que podríamos establecer a modo de un tipo de directriz como para poder aproximarnos a una definición, nosotros encontramos que los métodos numéricos son técnicas. Subrayo ese concepto, técnicas, un conjunto de procedimientos o recursos con los que es posible formular un problema matemático. Eso es una técnica, que en lugar de resolverse mediante operaciones complejas como las que ustedes conocen, integrando, por ejemplo, resolviendo cosas complicadas, lo vamos a resolver con operaciones simples. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más. Esa es la idea, y esa es la ventaja de los métodos numéricos. Los métodos numéricos usan operaciones básicas para resolver las mismas cosas que se resuelven con operaciones complicadas en el análisis matemático. Ya vamos a profundizar en eso, porque cualquiera de ustedes podría decir, oh, entonces, ¿para qué haber estudiado tanto? Bueno, vamos a explicar por qué. Aplicando estas técnicas vamos a obtener siempre soluciones aproximadas. Subrayo eso, vamos a hablar mucho de eso, lo voy a decir muchas veces, voy a repetir muchas cosas para que se les vaya quedando grabado y les resulte después fácil estudiar. Las soluciones numéricas nos van a dar soluciones aproximadas, es decir, a algún valor cerca del valor verdadero. Vamos a decir mucho de eso en futuras clases. El auge de los métodos numéricos viene de la mano del auge de las computadoras, porque claro, para los métodos numéricos se requieren muchos cálculos. Y ante esa gran cantidad de cálculos, contar con alguna posibilidad de ordenar de alguna manera sistemática un conjunto de operaciones que intervengan en esos cálculos, permiten encontrar la solución del problema, y eso nos lleva a definir algoritmos. Entonces ustedes van a aprender algoritmos. Estas cosas que ustedes van a hacer a mano son algoritmos que pueden programar tal cual lo hacen a mano en una computadora, en un Excel o donde sea. Porque como nosotros les vamos a dar o le vamos a enseñar métodos algorítmicos, son muy fáciles de programar o de construir de manera automática. Sin embargo, como la implementación de cualquier algoritmo va a depender siempre del instrumento y de la limitación que tenga ese instrumento, como por ejemplo la velocidad del procesador o el espacio de representación numérica, no es lo mismo el display de una calculadora que el display de una computadora, la eficiencia de esos procedimientos de cálculo va a ser relativa. Obviamente va a ser menos eficiente hacerlo con una calculadora que con una computadora, y ya van a ver que se notan esas diferencias. Pero eso hace que hay gente que diga que los métodos numéricos son más un arte que una ciencia. En realidad son una ciencia, pero un arte quiere decir de que uno tiene que aprender de alguna manera a usarlos de la mejor manera, de la manera más correcta, aplicarlos en los lugares donde lo tengo que aplicar para obtener resultados fidedignos. Entonces uno puede ensayar a esta altura una definición y decir que el análisis numérico es algo como que una disciplina que trata de describir
analizar y crear algoritmos, ¿ven? Numéricos, algoritmos numéricos, de análisis numérico, que permiten resolver problemas matemáticos, lo que decíamos, con operaciones aritméticas simples, suma, resta, multiplicación, división, en los que están involucradas cantidades numéricas. Mucho vamos a hablar de eso, con una precisión determinada. También vamos a hablar de eso. Por eso fíjense todas las preguntas que podrían salir en un examen. Fíjense que podría preguntar por qué crear algoritmos, qué es un algoritmo, qué quiere decir operaciones aritméticas simples, a qué se refiere con cantidades numéricas, por qué con una precisión determinada. Todo lo que acabo de decir y la filmina anterior les permite en una lectura, al haberse aproximado a esta definición, responderse a esas preguntas. Antes de las computadoras existían 3 métodos de solución. ¿Tengo que saber estos 3 métodos de solución? Mirá, es tan sencillo lo que te voy a decir, es tan claro, es tan razonable que no te hace falta estudiarlo. O sea, esto es una cuestión de, sí, claro. Existe un método exacto o analítico, el método que aprendiste en análisis matemático 1, en análisis matemático 2, en álgebra o en física. ¿Existe un método exacto y analítico para resolver problemas? Sí, y son muy útiles para poder comprender el comportamiento de algún sistema de manera muy precisa. Pero el problema es que normalmente existen para un número muy limitado de problemas. Normalmente aquellos que pueden aproximarse de manera lineal o que tienen una geometría simple. Por eso es que aplicar métodos exactos analíticos a los problemas de la vida real puede resultar muy engorroso e incluso imposible. Imposible. Esa es una de las razones por la cual aparecen otros métodos. Un método gráfico. Claro, el método gráfico es, voy a dibujar la solución del problema y mirando el dibujo me voy a dar una idea de cómo se comporta el sistema. Bueno, como se darán cuenta, esto puede ser muy útil. Yo todavía me acuerdo cuando empecé a cursar allá por hace bastante años en la facultad, cuando a mí me hacían dibujar funciones en papel milimetrado. Hoy afortunadamente no ocurre, para que uno más o menos viera el comportamiento de la función, pero eso es posible cuando el problema es bidimensional o tridimensional, cuando el problema ya no es representable con 3 variables, y ustedes van a decir, ¿se puede? Sí, claro, hay problemas que se pueden representar con 80 variables, entonces no se pueden representar gráficamente. Y por otro lado, entonces, aparecen los métodos numéricos, porque si no hay soluciones analíticas todas completas y es muy difícil lo gráfico para todas las soluciones, aparecen métodos numéricos. Pero antes de las computadoras, dice ahí, desarrollar métodos numéricos con cálculos manuales eran muy difíciles. Todavía yo tengo una regla de cálculo que heredé por ahí, con la que se puede, moviendo un vernier, así como si fuese como un calibre, pero tiene una reglita, se puede calcular logaritmos. Por supuesto, se calculan los logaritmos usuales y con pocos decimales para que uno después pueda interpolar, pero podés calcular logaritmos antes de las calculadoras científicas. Entonces imagínense que si tenían que hacer 100 iteraciones de un modelo numérico y en la iteración 20 calculaban mal el logaritmo porque usaban mal la regla, el arrastre de ese error hacia el final es fatal. Por eso es que no aparece como muy novedoso esto de aplicar modelos o métodos numéricos en cálculos manuales. Entonces, de ahí que la matemática o la solución de los problemas de ingeniería, que tienen como 3 fases, formulación, solución e interpretación, es como que se dividen en 2 eras. La era precomputacional y la era postcomputacional. Fíjense esto, en la era precomputacional, la solución del problema era lo más difícil de encontrar, era lo que más tiempo insumía. A veces hacía falta ir a consultar a un matemático para que me ayudara a resolver el problema. Uno ponía tanta fuerza y tanta energía en tratar de resolver el problema antes de las computadoras que le daba poca atención a la formulación y a la interpretación. O sea, había poco preanálisis, era suficiente como para poder decir, bueno, voy por esta solución, y luego cuando tenía el resultado era como que no se le daba como mucha atención a las múltiples posibilidades de aplicación de ese resultado, porque uno ya venía como cansado. Le había dedicado a lo mejor mucho tiempo, hablo de días, semanas, incluso meses, a una solución de un problema, entonces, habiendo resuelto el problema, ya está, listo. ¿Qué más querés que haga? Nada más.
Pero con el advenimiento de las computadoras, entonces le dimos a las computadoras el trabajo de encontrar la solución. Entonces ahora la computadora se puede encargar ella, por ejemplo, entrena una red neuronal que le lleva días, semanas, puede llevar, entrenar una red neuronal, y entonces yo me puedo preocupar, mientras la computadora calcula, de formular mejor el problema, y en una de esas descubro que hay abordajes del problema más eficientes que otros, porque ahora tengo mucho más tiempo para formular. Y cuando la computadora me dé el resultado, como no estoy cansado, tengo mucho más tiempo para inferir, para desarrollar la intuición, para ver dónde puedo aplicar ese modelo en otros ámbitos. Por eso es que cuando aparecen las redes neuronales y se aplicaron en procesamiento de imágenes, ahora las redes neuronales se aplican para todo, porque la gente le da a las computadoras el trabajo de entrenar y se ponen a pensar en el tiempo que tienen a dónde lo puedo aplicar. Eso es una ventaja enorme, imagínense, para la ingeniería y la matemática. Por eso es que las computadoras cambiaron la vida e hicieron posible el desarrollo de este tipo de métodos. Para ir terminando, uno se podría preguntar entonces, si no son exactos los métodos numéricos y requieren tantos cálculos, ¿por qué estudiar métodos numéricos? Bueno, miren, rápidamente, porque son herramientas poderosas. Dijimos que muchos problemas no se pueden resolver analíticamente, y sin embargo, todos los problemas se pueden resolver numéricamente. Así que imagínense si no son poderosas esas herramientas. Porque ya hay paquetes y librerías, hay software que está diseñado para poder usar directamente el método numérico. Entonces yo ya tengo más de la mitad del problema resuelto. Lo único que tengo que hacer es agarrar un paquete, usarlo y ya está, se resolvió el problema. Porque puede ser necesario que yo agarre alguno de esos paquetitos y los modifique para resolver casos particulares que ese paquete no resuelve. Porque las computadoras originalmente se diseñaron para eso, se diseñaron para resolver problemas numéricos. Como les dije más temprano y le hice el chiste, repito los mismos chistes también en las clases, porque no preparo un chiste distinto para los tres cursos. Les dije, no solamente se hicieron para jugar al LOL, al Minecraft y todos esos juegos. O sea, eso es posterior. La computadora como un entretenimiento es un efecto secundario, pero originalmente fueron creadas para calcular, para resolver problemas. Y porque permiten justamente reforzar la comprensión de la matemática. Gracias a todo eso, yo puedo entonces hacer investigación. En el FAMAF hay gente, en la tecnológica también, que hacen redes neuronales, y dentro de esos grupos de redes neuronales tienen gente, matemáticos o ingenieros con especialización en matemática, que permanentemente están investigando métodos numéricos nuevos para poder resolver más eficientemente esos problemas de redes neuronales. Entonces, en esta última diapositiva, y ya para liberar a aquellos que a las 9:30 se tienen que ir, les dejo simplemente un listado de cuáles son aquellos puntos que ustedes deberían repasar si no lo tienen muy claro, pero no con el objeto de, porque alguien me preguntó por ahí, yo no vi ecuaciones diferenciales derivadas parciales porque no me lo dieron en análisis 2, yo lo doy, pero a mí no me lo dieron. Bueno, no hay problema. Con lo que ustedes pueden leer de Análisis Matemático 2 del libro de Mongeorge es suficiente, por ejemplo. Entonces nosotros vamos en esta materia a hacer uso de algunos de esos resultados. No es necesario que ustedes se sepan todo de punto a punta, es suficiente con que sepan aplicar los rudimentos de estas 7 cosas que están en esta diapositiva. Muy bien, ahora me quedo contestando las preguntas. A aquellos que me siguieron hasta acá, les agradezco la atención. Espero con la profesora Vivian Coyola poder hacer todo lo posible a lo largo del año para poder acompañarlos, y por eso les deseo un resultado exitoso de esta materia. Saben que cuentan conmigo,